¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 696 de Susurros en tus oídos, 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace 5 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche tengo un invitado que ya es un amigo de Susurros en tus oídos, el actor y director Alfredo Martín. Bienvenido, Alfredo, una vez más. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un placer tenerte aquí para hablar de esta obra, bueno, perturbadora, diría yo, Anaís, el deseo consumado. Contame un poco cómo llega a vos, si fuiste convocado, si ese papel, el del padre, digamos, te generó, bueno, es complicado. Sí, es complicado. Ujú. Bueno, yo me encontré justamente en una entrevista de radial en el programa de Karin González con Virginia. Yo había trabajado como actor. Bueno, vos sabés que yo soy actor también. Ujú, ujú. Lo que pasa es que en el último tiempo, en los últimos 10 o más años, me he dedicado a dirigir y el entusiasmo en la tarea de la dirección por ahí ha dejado un poco de lado mi lugar como actor. Y hablando con Virginia, que estuvimos los dos convocados al mismo programa, me dice, tengo un material que lo quiero charlar con vos porque si te interesa volver a actuar, me parece que sos la persona que lo podría hacer. Bueno, a partir de ahí me mandó la obra, el guión de Lázaro Drosnes, y lo empecé a leer. Me interesó mucho el tema. Yo había leído los diarios de Anaïs Nin cuando era muy joven, y la palabra perturbador creo que le viene bien, ¿no?, a ese material. Fueron perturbadores, pero también me provocaron una gran admiración. Cuando los volví a releer ahora para encarar el tema del personaje, diría que no solo admiración, sino también es como que comprendí la complejidad Mm. de la vida de esa persona. Entonces me dice, como vos sos psicoanalista, además te puede interesar hacer una especie de asesoramiento académico, ya que la relación que tuvo Anaïs Nin con el mundo psicoanalítico, que en ese momento estaba en ciernes, es muy importante y de hecho ella ejerció como psicoanalista. Bueno, rápidamente me cautivó el material, tuvimos la posibilidad de trabajarlo de una manera con todo lo que requería ese personaje, ¿no? Mm. Porque en general cuando uno trabaja estos personajes, lo primero que decís es no lo voy a juzgar. Ujú. Y cuando digo esto, para que la gente entienda, estamos hablando de un personaje que tiene varias aristas perversas, podríamos decir, ¿no? Y de una relación, una forma de vinculación padre-hija, que no es de la más común y que tiene un componente que puede despertar, digamos, eh, como cierto rechazo en Ujú. función del el vínculo que sostiene. Entonces, bueno, prosigo con lo que te decía, tratar de no juzgar a ese personaje, pero por otro lado no tenía elementos propios yo. En general uno hace ciertas analogías, de decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar mío podría abordar este personaje, no? Y no encontraba desde dónde. Entonces probamos externamente distintas formas, nos dábamos cuenta que todo lo que romantizara al personaje no era Mm. adecuado, que no nos llevaba a un buen camino. Entonces buscamos más esta cuestión de qué pasa con la pasión cuando la pasión toma a un sujeto y le produce cierto nivel de irracionalidad, Ujú. en donde empezar a generar como una percepción corporal, ¿sí?, de Mm. todo el cuerpo, que es arrasado por Mm. esa Mm. situación pasional. Ujú. Y esto empezó a resultar efectivo, ¿no? Es decir, no meterle la cabeza y meterle el cuerpo. Bueno, de eso se trata en la actuación, Ujú. justamente. Y en todo caso, si viene la cabeza, que venga en una segunda instancia Claro. para ver cuáles son las consecuencias de eso que Ujú, sucedió. ujú. Y efectivamente esto resultó digo, porque empezaron a pasar cosas. Por otro lado, mi compañera Thelma Fardín, que es la protagonista de Anaís, el deseo consumado, también es una actriz muy arriesgada, que se tira a la pileta, como decimos nosotros. Entonces, cuando uno tiene una compañera como ella, eso suma muchísimo, ¿no? Porque podríamos decir que la actuación tiene que ver con eso, con poder confiar en el otro y empezar a trabajar sin ningún tipo de reservas, entregando y después viendo, bueno, qué de eso queda, seleccionar en esta segunda etapa. Pero en Ujú, esa primera etapa fue muy fructífero. ujú. No obstante, los primeros ensayos y cuando eso se lograba,
me quedaba un rato después de haber terminado como pensando, como, vuelvo a la palabra que vos dijiste, como perturbado o modificado por eso. Claro. Y a medida que esto transcurría, pude conectarme con algunas oscuridades propias, que como todo el mundo las tenemos, pero bueno, no estaban tan conscientes ni tan disponibles en ese momento. Cuando pude hacer esa conexión, esto enriqueció muchísimo el personaje, claro, y lo empecé a disfrutar. Bien, bien. Claro, yo me preguntaba también, ¿no? Lo que le pasa o lo que le debe pasar al público, es algo que yo infiero, con esto de hasta dónde puede llegar el deseo y hasta dónde nos puede llevar el deseo. Y esto de, bueno, obviamente siempre hay barreras culturales, barreras de conciencia moral que hacen que no se entre en ciertas zonas, ¿no? Pero esto no quiere decir que ese deseo no esté ahí guardadito en lo inconsciente haciendo cosquillitas, ¿no? Exactamente, sí, sí, por supuesto. Y con respecto convendría aclarar algo, es decir, el vínculo padre-hija, que lo enumeramos al principio, yo haría ahí una disquisición, pero esto ya corresponde más al área psi, digamos, ¿no? Que una cosa es la función paterna y otra cosa es ser un genitor, claro, ¿no? Y sucede en el vínculo de Anaís con su padre, en lo que se podría llegar a intentar analizar de ese vínculo, por lo que ella escribe en el diario, por lo que escriben sus biógrafas, que tiene un par de biografías, la última es muy buena, no me acuerdo el nombre de la autora, pero inclusive de algunos anales de psicoanálisis, como por ejemplo el texto de Elizabeth Rudinesco, que escribe la historia del psicoanálisis y menciona a Anaïs Nin y a Otto Rank, en relación a esto, ¿no? De la diferencia entre lo que sería un padre que realmente ejerce la función paterna y trabaja allí y se brinda eso, y solamente la tarea de alguien que es genitor, ¿no? Claro. Que ha en algún momento tenido una relación sexual y ha procreado otro sujeto, pero no tiene ese compromiso ni esa responsabilidad. Claro. El público eso no lo distingue. Claro. O parecería que en primera instancia lo que sucede con lo anunciado en la obra es como muy perturbador por eso justamente, porque están viendo a una hija y a un padre que no se han visto durante 20 años y que se reencuentran con la idea de consumar ese deseo. Sí, y a propósito de eso yo recuerdo que te había dicho después de la función que me gustó mucho la estética y la delicadeza con la que fue resuelto ese tema, digamos, en el escenario, ¿no? Porque podría haber tenido cualquier otro tipo de puesta, sin embargo, este circular con este yal alrededor del padre me pareció que era, ¿no? Un poco como ir tejiendo, ¿no? Esa tela de araña que, bueno. Sí, sí, tal cual. Creo que eso es, no creo, estoy seguro que eso es patrimonio de la directora de la obra, Virginia Lombardo, quien tuvo la idea de idear una forma artística que pudiera dar cuenta de esa relación y al mismo tiempo que nuestros estados sí fueran como si estuviéramos dentro de una relación amorosa corporal, pero lo que ve el espectador lo remite a su propio imaginario, Claro. a su propio, es un trabajo, digamos, de la imaginación, y qué mejor que la escena para producir ese trabajo de la imaginación y que en todo caso el espectador trabaje con su propio morbo, ¿no? Claro. En relación a lo que ve o lo que le parece ver. No obstante, se escucha, y esto no me ha pasado nunca, yo cuando acepté el personaje sabía que podía pasar, lo que pasa es que no lo había experimentado, y una cosa es escuchar, odian a tal actor porque hace tal personaje, y después escuchar las opiniones, por ejemplo, de cuando termina la obra, de que alguien me pregunte, ¿vos tenés hijas? ¿No? Yo no tengo hijas ni hijos, tengo sobrinos, y es lo que contesto, ¿no? Ah, y después como si fuera algo admonitorio, ¿no? Claro. Podés hacer esto, porque no. Como que la ficción y la realidad, en algunos tipos de personajes, evidentemente, o debido a la intensidad con que se podrían llegar a trabajar y a identificarse o contraidentificarse con ellos, producen este tipo de cosas, como por ejemplo lo que le dijeron a Virginia el otro día, bueno, me encantaron los actores y actrices del elenco, el único que me pareció realmente desagradable y me dio asco es el padre, así,
es el padre. Entonces, en una persona instruida, que va a ver teatro, entonces Virginia dice, pero pará, ¿me estás hablando del personaje del padre o me estás hablando del actor? Y ese momento de vacilación, ¿no? De decir, ah, claro, ¿no? Es realmente llamativo esto que estamos hablando, ¿no? Esta imposibilidad desde lo que es la expectación misma en ese momento de producir esa separación, ¿no? Totalmente. Y creo que también la otra escena que debe jugar de esa forma, y especialmente porque, bueno, Argentina es uno de los países, o Buenos Aires es una de las ciudades con más psicoanalistas y terapeutas del mundo, y todo el mundo hace terapia, es precisamente la ruptura de esta barrera con el terapeuta, ¿no? Totalmente. La escena que se presenta en esta obra es la escena en donde ella se psicoanaliza con Otto Rank, que es su segundo psicoanalista. Ella primero lo hizo con Allendy y luego abandona ese análisis y intenta analizarse con Otto Rank, que bueno, finalmente se convierten en la amante, se convierten en amantes ellos dos, ¿no? Uno dice ella se convierte en la amante, pero en realidad él también era el amante de ella, lo que pasa es que está hecho desde el punto de vista de Anaïs Nin. Y es interesante porque cuando vos lees los aportes que hizo Otto Rank al movimiento psicoanalítico, ves como al principio tenía una lucidez, un vuelo y una creatividad que lo tomaron rápidamente, y cuando él empezó a desarrollar sus propias teorías, ¿no? El trauma del nacimiento y otras cuestiones más en relación a la creatividad y al arte, rápidamente lo hacen a un lado hasta que lo expulsan del movimiento. Se granjeó un par de enemigos ahí en el círculo más íntimo de Freud, ¿no? Y no obstante él, con determinadas, hoy podríamos decir, pero qué loco que estaba Otto Rank, ¿no? Con esas propuestas, pero cómo esto realmente era llevado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Ahí uno puede ver cómo en el movimiento psicoanalítico también se cuecen habas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como que no fue fácil lograr una teoría, lograr todo un corpus, ¿no? Bibliográfico que pudiera sostener dicho movimiento, y cómo al principio se produjeron estas especies de deslices. Sí, claro. En donde, como en todo movimiento y en toda institución, a veces lo subjetivo y el individualismo o los trazos personales ganaban terreno, ¿no? Totalmente, es lo mismo que le pasó a Jung con Sabina Spielrein, que también hubo ese desliz, ¿no? Y bueno, ahí nada, hubo un choque de transferencia y contratransferencia, y después ella se convirtió en una exitosísima psicoanalista. O sea, es increíble ver esta parte, o sea, ver la obra, pero también ubicar un poco qué era lo que estaba pasando tal vez en esa época en el movimiento psicoanalítico. Y no me quiero poner pero realmente es convocante, ¿no? Es convocante, y por eso creo que el espectáculo es convocante desde varios puntos de vista, ¿no? Porque también hay que comentar que está tomado desde los años 30 y 40, no cuenta toda la vida de Anaïs, cuenta esta etapa en donde también ella estaba viviendo en París, en la época de la bohemia parisina, y conoció a muchísimos personajes, como por ejemplo Antonin Artaud, con quien tuvo una relación también de un vínculo amoroso, y sobre todo lo interesante acá es cómo ella podía escucharlo de una manera sin prejuicios, y hay mucho de los pensamientos de Artaud y de la forma en que él abordaba y leía la realidad, que lo sabemos a partir de los diarios de Anaïs Nin, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante y lo hace atractivo también al espectáculo. Esa época, los personajes con los que ella se vinculaba, su relación con el psicoanálisis, y finalmente esta situación de incesto que vivió con su padre. Y agregamos que también en la obra tenemos a Henry Miller y a June, con quien ella también tuvo vínculos, ¿sí? Claro, exactamente. Me olvidé de este triángulo, ¿no? O sea, cuando dije los personajes tendría que mencionar en primer término a Miller y a su mujer, June. Y lo interesante de la relación que se produjo, bueno, hay un triángulo ahí, pero fundamentalmente el encuentro entre Miller y Anaïs, y ahí entramos en el terreno de la literatura y lo rico que fue ese encuentro para ambos, porque más allá de haberse enamorado y de haber tenido un vínculo amoroso, ellos eran realmente pares a la hora de escribir, y hasta ese momento uno
estamos hablando de 1930, el lugar de la mujer era el lugar de una musa inspiradora, y el escritor, el que hacía algo con eso, era el hombre, ¿no? Y en este caso tenemos una par, digo, ella a la par de Miller leía lo que él escribía y le decía lo que opinaba, y viceversa. Miller también leía lo que ella escribía y le ponía muchas fichas al diario de Anaïs y a las producciones literarias de Anaïs. Y una cosa más que me parece interesante, yo siempre le decía a la directora, a Virginia, cuando hablábamos del material, y es rescatar esa resiliencia de Anaïs en los dos sentidos, ¿no? En un sentido que tiene que ver con lo políticamente incorrecto, porque es una mujer que se jugó por jugar sus experiencias y sostenerlas hasta las últimas consecuencias, con todo lo que eso implica. Y por otro lado, que por ejemplo, cuando no la tomaban en serio para publicar sus escritos, bueno, hay anécdotas muy interesantes de que escribían con Henry Miller relatos eróticos por $100. Y bueno, y después en otro programa podemos contar más sobre eso, pero quiero decir, cuando ella iba y pedía que la editaran y no vendía estos relatos eróticos, no la tomaban en serio, por ser mujer, por escribir sobre el erotismo y por las características de alto voltaje con las que publicaba su forma de vinculación con estos personajes. Entonces lo que hizo ella fue habilitar en el sótano de su casa, y con ayuda de un amigo habilitó una impresora manual, y ella misma empezó a editar sus propios textos. Sin spoilear la obra, hay una escena muy breve que habla sobre esto, casi sobre el final, de cómo, en lugar de sufrir como una víctima esta situación de discriminación, de descalificación propia de su época, pleno patriarcado, 1930, ella pudo ponerse activamente a resolver esta cuestión y se convirtió en editora de sus propios libros. Qué interesante, eso no lo sabía. Me gustó mucho la resolución de la puesta, ¿no? Con estos espacios bien marcados, ¿no? La mesa donde hay encuentro, se celebra, el sofá, el diván del analista, que también tiene otro, de pronto toma otra impronta, y ese espacio central donde hay como una manta, ¿no? Como una cama. Como una cama, claro, que lo hace como circulan entre los tres espacios y en realidad uno se deja llevar, ¿no? Entra en la obra a través de esa espacialidad. Claro, esa espacialidad que la construyó también la directora Virginia Lombardo, que es la autora de la puesta, me parece que, por lo que estuvimos hablando, lo que quería lograr es una especie de articulación entre esos tres mundos, ¿no? La cama, porque escribían en la cama y porque escribían alrededor de aquello que vivían. Ambos, Henry Miller y Anaïs coincidían en esto de que querían vivir lo que escribían y escribir sobre lo que vivían, claro, ¿no? Claro. Y la cama ocupaba gran parte de sus horas diarias, ¿no? Por otro lado, el diván del analista, ¿no? Con toda esa interrelación que ya la dijimos, y en tercer lugar, esta cuestión muy de dialéctica entre los otros, ¿no? Los artistas, los escritores, en fin, todo ese mundo en donde ella socialmente participaba, porque también hay que decir que ayudó mucho a los artistas de su época. Estaba casada con Hugh Giller, y que era un banquero que tenía mucho dinero, y que cuando ella le pedía dinero para poder publicar y editar a sus amigos, él se lo daba. Entonces digo, en ese sentido fue como una mecenas también, claro. Y eso se ve en ese espacio, como se ve también esto de celebrar la vida. Tal cual. Bueno, me contabas, Thelma Fardín es Anaïs, Julián Veleggia es Henry Miller. Y Esteban Coletti es este marido, Giller, que acabo de mencionar, que la acompañaba y que sabía de las aventuras que tenía ella, pero lejos de, si bien sufría, porque su cabeza no estaba tan abierta, ¿no?, como la cabeza de Anaïs, él la acompañaba en todas estas aventuras. Después, Fiorella Camgi hace de Jum, aunque su participación es más breve y más acotada por cómo está escrita la obra, y me queda Emiliano Díaz en el papel del controvertido doctor Otto Rank. Tal cual.
Bueno, yo creo que debe haber sido para vos, ¿no? Un desafío actoral importante tener justo este papel en esta obra. Yo te he visto, bueno, actoralmente últimamente estás bastante, ¿no? Sí, estuve actuando a principios de año en el Teatro Moscú, en una obra que es de Lisandro Penelas, sí. Una adaptación de un texto literario, y ahí hacía el papel de un señor ya mayor que está viejo y que empieza a perder un poco su cabeza, digamos, empieza a tener trastornos neurológicos. Y bueno, qué contraste, ¿no? Sí, claro, y estabas ahí con tus libros, yo me acuerdo de esa. Exactamente, también bellísimo. Un personaje que me gustó mucho hacerlo. Bueno, para mí la escena sigue siendo parte de mi vida, ¿no? En ese sentido, esto que decíamos antes, ¿no? De los personajes estos, Anaïs Nin y Miller, un poco lo hago propio, ¿no? En el sentido de que mi vida y el teatro y la escena están como muy entrelazadas. Y fíjate, bueno, yo me había operado de la cadera a principios de año y recuperé mucha movilidad porque había tenido un trastorno por artrosis. Bueno, tengo cadera nueva. Muy bien, muy bien. Y esto a mí me dio la posibilidad, rápidamente, sin que me lo hubiera propuesto, las ganas de volver a la escena y poner el cuerpo ahí. Claro. Aunque como director también pongo el cuerpo, quiero decir, pero de otra manera. Claro. Podríamos decir que el director se hace cargo de aglutinar una totalidad y el actor de esa parcialidad, ¿no? Que hace a lo que es habitar el mundo de determinado personaje, pero que entre los dos, en ese vínculo arriba del escenario y desde la mirada que sostiene por fuera, hay como una interdependencia y una construcción que es función a función. Tal cual. Anaïs, El deseo consumado, va los viernes en el Teatro Border Va a las 22 horas porque 22. Cambiamos los horarios en octubre, el mes en curso, y en noviembre, o sea que todos los viernes a las 22 horas, ahí en la calle Godoy Cruz, al 1838, y bueno, pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Martín, por haber venido esta noche a Susurros a hablar de esta perturbadora obra, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos siempre y los esperamos a todos los viernes a las 22 horas. Desde ya, no se la pierdan.